Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones para nosotros arriba en el cielo, esperando que nosotros decidamos a tomarlas y que creamos realmente. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Ya sabes que esta lectura tiene tres partes: la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor déjala pasar. Bueno, también te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En el primer comentario y en la descripción del video está la manera de acceder directamente. Ahí están los links para que me apoyen también por esa partecita también. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy, mis queridos tauritos, mis toritos y mis toritas. Con un mensaje súper especial para ustedes de parte de sus hadas. Sin antes decirte, Tauro, que te quiero muchísimo, que te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dices que no necesitas a otra persona para arreglarte. Te dice que en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu están las respuestas que tú estás buscando. No necesitas que otra persona te venga a decir la verdad, porque tú ya sabes la verdad ahí dentro de ti. Ahí está todo lo que tú debes hacer por ti especialmente, porque tal vez en estos días te has dedicado mucho a otras personas, a otros asuntos, a tal vez resolverle problemas a otras personas, pero es el momento de que te ocupes de ti. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo tomo mis propias decisiones, o simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Vamos ahora a ver qué me les dicen las cartas a las personas que en este momento están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano. Y también después vamos a ver qué consejos me les dan sus guías espirituales a través de los ángeles, el tarot egipcio y las hadas. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento es amor de verdad. Es una persona que ha tenido muchos problemas para estar a tu lado. Es alguien que está guerreando inclusive consigo mismo. Bueno, es una persona que realmente ha luchado bastante por estar a tu lado. Es alguien que se siente a tu lado triunfador, que se siente a tu lado, que puede conseguir todo aquello que quiere, que eres la persona que siempre ha querido tener a su lado. Pero mira, es una persona que también espera que tú no lo engañes. Tiene mucho miedo, temor. Por ahí están mis perritos, mi solecito y mis otros perritos. Bueno, se llaman Loki, Benji y Nana, mis perritos hermosos. Bueno, es una persona que teme muchísimo a que tú lo engañes o que te lo estés engañando. O sea, tiene ciertas dudas, tiene muchas dudas, la verdad es que no sabe qué hacer en este instante, porque es alguien que realmente te ama, que te quiere, pero tiene unas dudas grandes de avanzar, de dar un paso más allá con respecto a la relación de ustedes. Es alguien que yo me atrevería a decir el que las hace se las imagina. Es alguien que está temiendo tal vez que tú hagas lo mismo que él te ha hecho a ti. Eso es lo que yo puedo ver en este instante. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, va a haber ciertos sub y bajas en la relación de ustedes. Van a haber ciertas situaciones que no los van a beneficiar absolutamente para nada. Tal vez la lejanía, tal vez la falta de compartir por más tiempo, estar juntos, pero juntos solamente ustedes dos solitos, que puedan mirarse a los ojos, hacer planes, consentirse, apapacharse, tener buen sexo también. Eso les hace falta, bueno, para que no tengan como esos tan sub y bajas ustedes que están teniendo en estos instantes. También me están diciendo las cartas que es una época más bien cercana, en la cual ustedes van a estar ayudando a muchas personas como pareja, como relación, personas que lo necesitan realmente a ustedes, pero tengan mucho cuidado con estas personas porque se podría estar convirtiendo como en una carga para ustedes, y después de que tal
tal vez ustedes dejen de ayudar a estas personas, esas personas creerán que es obligación de ustedes y como que formarles conflictos, problemas, o sea, no, o sea, una cosa bastante extraña podría estarle sucediendo a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, las cartas me están diciendo que es hora, que es momento de volver a ese primer amor que ustedes tuvieron para reavivar la llama de la pasión. Vamos a ver qué te dicen el tarot de los ángeles el día de hoy. Te dicen que la serenidad es tu fortaleza, que no es tiempo de pelear, que no es tiempo de discutir, que más bien es tiempo de llevar las cosas con mucha calma, de hablar, de llegar a acuerdos, de ceder un poco y también que la otra persona también ceda para que las cosas comiencen a funcionar como ustedes siempre han querido. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, me está diciendo... me hablan acerca de que lo que ustedes se estén manifestando mutuamente, o sea, lo que pasa es que ustedes como que se están comportando como niños, a ver cuál de los dos da primero, cuál de los dos da más duro. Y esta situación se les podría estar saliendo de las manos si no actúan en este instante para darse cuenta y decirse, bueno, detenerse, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra relación? Si necesitan algún tipo de terapia, consejería, por favor búsquenla para que esto no se les convierta como en una batalla campal. Igual los ángeles te están diciendo que en este momento la serenidad es tu fortaleza y no solamente para ti, sino también para tu persona especial. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Me están diciendo que lo que vayas a hacer lo hagas por ti, que no pienses si las demás personas están de acuerdo o no están de acuerdo. Piensen en ustedes dos, en lo que sea mejor para su relación, para seguir creciendo, para avanzar. Bueno, si hay personas involucradas como hijos, bueno, sí, hay que pensar en ellos o personas a las cuales ustedes estén a cargo porque sean inválidos o porque, bueno, sean personas muy mayores. Sí, o sea, ustedes tienen que pensar también en esas personas, pero con respecto a su relación, solamente ustedes deben decidir qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren con la relación de ustedes. No permitan que nadie ni nada venga a definir lo que sucede en la relación de ustedes, a menos que haya violencia de cualquier tipo, ya sea psicológica, emocional, física, bueno, cualquier tipo de violencia, nadie tiene derecho a intervenir en la relación de ustedes, o a menos que ustedes pidan un consejo de alguna persona que ustedes la consideren que les puede dar un buen consejo en algún momento determinado. Bueno, entonces si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo tomamos la rienda de nuestra relación, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones. Y bueno, un abrazo súper gigante y que sigan adelante con su relación. Bueno, me disculpan que estoy un poquito como malita de la garganta. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en este momento solteritos y solteritas. A ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. ¿Qué me les está pasando, mis tauros solteritos y solteritas? Muchos problemas y dificultades con personas de su entorno, tal vez personas de la familia, o tal vez estás presentando algún tipo de afección de salud. Es una cuestión que te tiene a ti bastante pensando, pero yo te digo que las cartas me dicen que tú sales de toda esta situación con bastante éxito. Hay problemas y dificultades en el aspecto amoroso, amores del pasado que tal vez te dejaron un poco herido, malherido, aburrido. Bueno, todo esto se va a solucionar, todo esto va a tener un buen un buen desenlace, ¿ya? Entonces, bueno, este es el momento de cuidarte más bien tú físicamente y emocionalmente. Cuida de tu salud para que puedas seguir adelante con tu vida, porque tienes muchas cosas por hacer, muchas personas a las cuales afectar positivamente y bueno, hay muchas personas que también te admiran y te quieren y dependen a veces solamente de una palabra tuya. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, un viaje en el cual te va a ir muy bien, un viaje bastante lejos, bastante alejado. También me dicen las cartas que cuides tu corazón. Tal vez hay personas que te van a desilusionar, te van a, ¿cómo te digo? Te van a decepcionar. Tal vez pensabas a alguien que había sido tu amor, no sé, alguien que tú has querido mucho y que lo tenías o en algún buen concepto. Bueno, esta persona como que se te va a caer de un pedestal y la
la verdad es que si antes eras amigo o amiga de esta persona que fue tu ex o que es tu ex, muy seguramente las cosas no van a terminar bien con esta persona. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Que protejas lo que es sagrado para ti. ¿Qué es sagrado para ti? Tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu familia, tu trabajo. Lo que tú tienes, que es sagrado para ti, protégete, especialmente tú, ¿ya? Deberías ser tú lo más sagrado en tu vida. Entonces cuida tu salud en todos los aspectos de tu vida. Date tu tiempo, tu descanso, invierte en ti mismo, en ti misma, en darte tus gustos, en disfrutar de eso que tanto trabajo te ha costado lograr. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, me habla acerca de una herencia que llega a tu vida, una herencia que llega, alguna persona te dejó algo, una persona que te quería mucho en vida, y es alguien que te quiso dar esta sorpresa. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Que pienses en el aquí y en el ahora. Bueno, que este es el momento de concentrarte en ti, en el aquí y en el ahora, en cómo estás llevando tu vida, que disfrutes, así sea lo más mínimo de lo que tú estés haciendo, disfrútalo. Así sea tomarte un cafecito o simplemente estar o ver una película o dormir hasta tarde, disfrútalo. Ya no pienses tanto en ese pasado que te hizo tanto daño, déjalo atrás, y el futuro, bueno, aún no llega. Sí es bueno planear, pero no de manera obsesiva. Bueno, si quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo vivo mi aquí y mi ahora y lo disfruto. O simplemente puedes escribir hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver ahora qué te dicen las cartas. ¿Qué les dicen las cartas a las personas que me preguntan en este instante por su economía? Vamos a ver qué les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas amigas y amigos de Tauro. Bueno, con respecto a tu economía, salir adelante de problemas y dificultades que se te habían estado presentando, salir adelante, pero tienes que perseverar para eso. Para eso, tal vez las utilidades que vas a obtener no van a ser las que tú estabas esperando, pero bueno, al fin de cuentas van a ser utilidades, no vas a tener pérdidas. Lo que sí me están diciendo las cartas es que cuides tu salud mental, tu salud emocional, porque es un aspecto que puede estar afectando el desempeño en tu trabajo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Algo totalmente maravilloso. Ganancias, disfrute, un buen nombre, o sea, una buena posición social, excelente. En cuestiones de dinero, espera un poquito y verás que, o sea, el universo te tiene algo totalmente maravilloso, especialmente con el dinero. Te dicen los ángeles que los sueños saben sobre el futuro. Si estás como muy pensativo, pensativa con respecto a tu futuro económico, dentro de los 4 días siguientes espera los sueños que vas a tener, lápiz y papel al lado de tu cama, y apenas te despiertes, anotas lo que te recuerdes de esos sueños, y al cabo de los 4 días vas a buscar en Google, en YouTube, el significado de esos sueños, y ahí vas a tener una respuesta que estás esperando con relación a tu economía. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, mira, te están diciendo que mucho cuidado con ciertos amigos, con ciertas personas cercanas que se pueden estar acercando a ti solamente por el interés económico, que tengas mucho cuidado con tu dinero, que no vayas a invertir en algún negocio que parece demasiado rentable, pero que la verdad podrías estar perdiendo lo que hayas invertido. Y te dice las hadas que no pongas en duda tu valor, no pongas en duda tu conocimiento, tu capacidad para crear, para emprender, para trabajar. Cree más en ti, y en esas ideas locas que a veces tienes, no son tan locas, mira, que se pueden convertir en tu fuente principal de ingreso, se pueden convertir en una empresa, en un emporio. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo creo mucho más en mí, creo en mí, en mi capacidad, en mi poder, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y muchísimo, Tauro, y los espero en una próxima oportunidad.